Bien, buenos días. En primer lugar, quería agradecer a los organizadores y en particular a Joaquín Martín Cubas la invitación por participar en este encuentro. Yo lo que voy a hacer es intentar compartir con ustedes, con vosotros y con vosotras, algunas reflexiones en torno a una temática que me pidió hace algún tiempo sobre el tema de la gobernanza democrática aplicado a territorios en despoblación, porque estamos en un territorio de despoblación. Y finalmente me centraré concretamente en el caso de Aras. Mi intervención básicamente se va a basar en experiencia de uno, dado que he tenido la oportunidad de dirigir varios planes estratégicos del interior especialmente, no solo del interior. La oportunidad de haber dirigido el plan estratégico de antiespoliamiento de la Comunidad Valenciana, del País Valenciano, y que ahora en estos meses estamos revisando de nuevo el plan, y estamos en pleno proceso. Y todo ello me va a permitir encajar o adaptar el caso de Aras al conjunto del interior. Quería iniciar mi intervención con una definición, la más básica que existe de la de la Real Academia Española. El arte de gobernar, que tiene una serie de términos que son fundamentales y que voy a insistir en ellos. Pero en cualquier caso, me gustaría destacar el concepto en las primeras palabras, la forma de gobernar. Cuando hablamos de gobernanza y especialmente a democráticas, hacemos referencia precisamente a una forma de gobernar, evidentemente con una gran participación de distintos actores. Y además atendiendo a una finalidad común siempre, que es el desarrollo y no el crecimiento. Una de las características de la gobernanza es que se pretende el desarrollo, donde hay, por tanto, una dimensión social, cultural, enlazaría con el concepto de desarrollo sostenible que mi compañera ha comentado previamente. Eso implica que cuando hablamos de gobernanza, hablamos de una serie de términos que todos ya conocemos. Desde la modernidad, hablamos de modernidad, hablamos de la necesidad de relación, de una nueva gobernanza, nueva entre comillas, hablamos de la importancia de las redes, y todo ello se articula a través de un concepto que es la gobernanza multinivel. Cómo, de alguna manera, el concepto de gobernanza democrática, cómo se materializa en el territorio, que es de lo que se trata, en las distintas escalas del territorio, pues a través del concepto de gobernanza multinivel. Esto de la gobernanza multinivel está muy definido. Pero en cualquier caso, he elegido esta definición, que creo que también es muy interesante, porque viene a insistir de nuevo a, a concebirla como un instrumento, una serie de reglas y pautas consensuadas, donde además hay unos actores determinados, tanto públicos como privados, de toda índole, y que participan especialmente en políticas públicas. Para ello hay un documento muy interesante que les aconsejo, el Libro Blanco de la Gobernanza Europea, donde se nos dice que hay 7 principios fundamentales. No voy a entrar en ello por falta de tiempo. Quería hacer un comentario para cada uno de los principios. No lo voy a hacer, insisto. Pero bueno, como principios, la participación, la transparencia, la importancia de la información fluida, transparente, la comunicación, el principio de responsabilidad y rendición de cuentas, de ahí la importancia del control, del seguimiento que también se apuntaba anteriormente, el principio de eficacia administrativa, la importancia que tiene la buena gestión, la eficacia y la eficiencia de la gestión pública, la coherencia política, la subsidiariedad y finalmente el partenariado. Todo ello, esos 7 principios, es lo que de alguna manera sería el escenario ideal para tener una gobernanza, eh, como dirían los franceses, como il faut, en un territorio determinado. Conseguir esos 7 principios. Posiblemente estamos en un territorio, en el caso de Aras, que reúne esos 7 principios, como después les comentaré. La gobernanza democrática, en definitiva, está relacionada con una manera de gobernar, un concepto más cooperativo. De la colaboración pasamos a la cooperación. La configuración de redes mixtas público-privadas, no solamente lo público, no solamente la administración pública, y el abandono del modelo de control jerarquizado. ¿Y cómo se articula? Como yo les decía, a través de la gobernanza multinivel.
Pero cuando hablamos de gobernanza multinivel, lo que sí me gustaría insistir, que hacemos referencia especialmente a la gestión del territorio. Aplicamos la gobernanza multinivel en tanto en cuanto que tenemos interés en una gestión eficaz, eficiente, democrática del territorio, entendiendo además que el territorio no es el espacio físico, sino la construcción social en un espacio determinado. De eso se trata, precisamente. ¿Y por qué acudimos a la gobernanza multinivel? Pues en principio porque hay una serie de dificultades, de impedimentos, que hacen que de alguna manera nos veamos obligados, y espero que me entiendan la expresión, nos veamos obligados a elegir la gobernanza democrática, la gobernanza multinivel. Por ejemplo, las limitaciones de una única unidad administrativa a la hora de tomar decisiones y que sean decisiones eficaces y eficientes, la necesidad de la coordinación entre las distintas escalas de gobierno territoriales, los procesos de participación ciudadana, que soy un gran defensor, pero hay que tener en cuenta que son siempre complementarias. No es suficiente, no es suficiente. Y finalmente, la oportunidad de movilizar recursos, tanto públicos como privados, a través precisamente de esa gobernanza multinivel. ¿En qué consiste la gobernanza multinivel? Miren ustedes, mirad, básicamente hay dos áreas de trabajo. La primera, la administración pública, el poder público. La administración, insisto, el ayuntamiento, la mancomunidad, la diputación, el gobierno autónomo, el gobierno estatal, el gobierno europeo. La administración pública por una parte, pero de la misma manera la dimensión social que de alguna manera se cristaliza o se plasma a través de las distintas redes. En cuanto a la administración pública, ¿a qué nos referimos? A una palabra, a un concepto fundamental, liderazgo. Liderazgo. Quien tiene que liderar ese proceso de gobernanza multinivel, desde luego, son los poderes públicos, porque además son los que tienen la competencia a la hora de tomar decisiones. No se debe de sustituir esas competencias por ningún otro colectivo, sino los gobiernos elegidos democráticamente. Esos gobiernos elegidos democráticamente, desde un ayuntamiento a una comunidad autónoma, a un gobierno autonómico, permite la coordinación de políticas, el encargo de informes técnicos, el impulso de participación, fomento de acuerdos, liderazgo, pero moderado. Moderado, insisto, moderado. ¿Por qué? Porque de la misma manera hay que tener en cuenta el conjunto de la sociedad, que se articula, ah, se vertebra a través de redes de todo tipo, que permiten recoger y acoger a través de esas estructuras, las redes, pues la enorme diversidad de actores, la enorme diversidad de recursos, de objetivos, de intereses, la enorme diversidad de conocimientos. Pero es que además hay que tener en cuenta que las redes suponen una gran oportunidad para establecer interacciones entre los distintos actores, especialmente entre los públicos y los privados. La gobernanza multinivel aplicada a territorios del interior, nos centramos en territorios del interior del país valenciano, fundamentalmente. Se trataría de una visión global, una visión integral, una visión territorial, y les he incorporado entre interrogantes y entrecomillado comarcal. Porque es cierto que estamos hablando de pueblos de dimensiones muy, muy limitadas y donde frecuentemente se trata de decisiones que se le escapa precisamente a gobiernos de tan solo 400 habitantes, o de 1000 o de 5000. Acompaña a esa reflexión, pues simplemente el gráfico de evolución de la población de la serranía. Eh, Estamos en un territorio de despoblación manifiestamente, de despoblación. Y la despoblación no es pérdida de población. La pérdida de población no deja de ser, pues, una consecuencia de. ¿De qué? Pues fundamentalmente de la crisis del sistema territorial rural valenciano en gran medida. ¿Tienen ustedes proyectada muy bien, eh, tienen ustedes proyectada en la transparencia el diagnóstico que realizamos cuando en su momento en el plan estratégico antidespoblamiento de la Comunidad Valenciana,
que por cierto participó también el Joaquín Martín Cubas. ¿Tienen ustedes cuál es la síntesis de esa crisis del sistema rural? ¿Y cuáles son las principales características? La tienen ustedes en 4 flechas distintas con 4 ideas fundamentales y que enlaza con la gobernanza, que es lo que tienen ustedes en recuadro azul. Y de forma muy sintética les comento. El primer problema es un problema de un territorio con enormes problemas. Son territorios problemáticos desde el punto de vista histórico, geográfico, económico, demográfico, pérdida de población, procesos de envejecimiento, éxodo rural, eso ya lo sabemos, etcétera, etcétera, etcétera. Son territorios problemáticos en su conjunto. En segundo lugar, se trata de territorios subsidiarios. ¿Dependen de qué? Del sistema urbano. Del sistema urbano. Después voy a esta reflexión respecto a las. En tercer lugar, se trata de territorios contradictorios. ¿Por qué contradictorio? Porque cuando uno ya aquí a Aras, se dice, qué bien se vive aquí, esto es calidad de vida, o no. Sin embargo, cuando analizamos, por ejemplo, los servicios sociales en una comarca como la Serranía, si se compara precisamente con marcas urbanas, hay una enorme diferencia. Diferencias sociales, culturales, sanitarias, educativas, etcétera, etcétera, etcétera. Y en cuarto lugar, son territorios con una profunda crisis permanente social. Permanente social. ¿Y esto qué implica? Pues implica, por ejemplo, que no haya apenas emprendedores, implica que haya una serie de colectivos sociales muy castigados, los mayores, los jóvenes, las mujeres. Eso está estudiado. ¿eh? Y además se caracteriza socialmente porque tanto los gobiernos locales como los grupos sociales, los colectivos, las redes, se caracterizan por unas enormes dificultades, enormes, sobre todo en comparación con el sistema urbano valenciano. Y esa es la clave, porque aplicando una gobernanza multinivel se podría solucionar en gran medida esas dificultades que estoy comentando. La gobernanza multinivel se recoge en un documento, en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Simplemente les enumero. Se recoge los 10 temas fundamentales a la hora de solventar la despoblación o los problemas generados por la despoblación. No voy a leer los 10 puntos, son conocidos, pero sí me van a permitir que haya el 10º. Y el 10º, que está marcado en amarillo, dice reformas normativas e institucionales para abordar el reto demográfico, gobernanza multinivel. Es decir, hay un reconocimiento institucional por parte del Gobierno de España y también de los gobiernos autonómicos, precisamente importancia, de la importancia de la gobernanza multinivel. Y voy acabando. Les hablaba en cuanto al diagnóstico del plan estratégico que elaboramos en el 20 y que estamos ahora revisando, de nuevo para el gobierno valenciano, indicábamos que había una serie de líneas estratégicas y enlazaría perfectamente con la intervención de mi compañera y amiga Maribel Pitar, compañera del Departamento de Geografía, donde el desarrollo sostenible es la inspiración del plan estratégico antidespoblamiento valenciano, antidespoblamiento, donde esas líneas estratégicas recogen políticas económicas, políticas medioambientales, políticas sociales. Incorporamos una cuarta para nosotros, tan importante como las sociales, que son las culturales. Recalcamos la importancia de la cultura. Y finalmente, como una quinta, la gobernanza democrática. Está recogido en el plan eh, estratégico antidespoblamiento. Pues bien, si nos focalizamos en el caso de Aras, de los Olmos, les tengo que decir que es un referente de gobernanza multinivel. Por 2 razones. Y las 2 razones son precisamente por las acciones que se están desarrollando en los últimos años en los 2 campos, en las 2 áreas que les comentaba. Me explico. La primera, la administración pública, el gobierno municipal. Sin lugar a dudas, liderazgo. Esa es la palabra que sintetiza. Hay un manifiesto liderazgo del gobierno municipal en esta parte del territorio de Alto Turia. Y esto implica pues, que se ha fomentado la participación, la transparencia, la eficacia, la coherencia
el partenariado. No lo digo aquí porque estoy aquí, lo digo en cualquier sitio porque utilizo muchas veces áreas como áreas del somos como un ejemplo. Y en segundo lugar, toda la segunda área de trabajo, lo que llamamos la dimensión social, las redes, buena parte de esa información me la ha facilitado Joaquín recientemente, porque yo había apuntado una serie de acciones, especialmente una que creo que es fundamental, y es la Fundación El Olmo. Eh, es el ejemplo a seguir sin lugar a dudas. Es cierto que hay colectivos, es cierto, pero la labor que hace la Fundación El Olmo, como el embrión de todo lo que se ha ido desarrollando y se va a desarrollar, no tengo ninguna duda, no tengo ninguna duda que es precisamente en esa simbiosis entre el Ayuntamiento de Aras y, por otra parte, la Fundación El Olmo, que por otra parte no es común en el territorio del País Valenciano, no es común. No sé si conozco alguno más, a una fundación, a una asociación, pero en todo caso, la pionera y la referente es, sin lugar a dudas, eh, el Fundación Olmo. Me va a permitir que finalice mi intervención, y voy bien, ¿no? Sí. Con una reflexión en voz alta nada más, una reflexión. Y es la siguiente. Eh, ¿Por qué Aras es un referente de la gobernanza multinivel? Eso me lo preguntaba ayer noche, cuando estaba preparando las últimas notas. Estamos en una población actual de 381 habitantes, creo, 400, y que prácticamente no ha variado. No ha variado. En el 1990 eran 500 aproximadamente, y hace unos 20 años eran 400 y ha bajado. Bueno, ¿cuáles son las pautas? ¿Cuáles son las razones por las cuales es una referencia? Porque es un ejemplo de liderazgo tanto político como social. Y ahí va la pregunta, o la dos preguntas. ¿El modelo de Aras es reproducible en otros territorios? Sí, es mi opinión. Sí. ¿Se puede generalizar? No. Y después en el debate lo comentaremos. ¿Eh? No se puede generalizar. Ya digo que no. El conocimiento que uno tiene del territorio valenciano, especialmente el interior, que no es poco, les digo que no. Y por tanto, un aplauso para Aras.